Un saludo especial y muy sincero para todas nuestras hermanas y nuestros hermanos que escuchan este video con mucho amor. Que la gloria del Dios de Israel llene vuestras vidas y las de vuestra familia, desde ahora y para siempre. Les habla desde Colombia su hermano Natanael Baloyes. Les agradezco a todos por estar orando los unos por los otros, también por escuchar estos videos y por compartirlos con mucho amor con sus contactos. En este video, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar la lección número 9, titulada Desarrollar una actitud ganadora. El texto para memorizar lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Dice así: «Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Te invito a orar para pedir la dirección y la bendición del Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, por darnos la vida. Gracias por darnos la salud y gracias por abrazarnos con tu gran misericordia. Señor, ahora que vamos a estudiar tu palabra, te rogamos tu bendición, tu compañía, tu dirección, que por favor nos enseñes y que nos capacites para ser discípulos de tu palabra, discípulos de verdad, que sigan tus enseñanzas porque las practican de todo corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Una de las mayores bendiciones del cristiano es ser consciente de la presencia de Dios. La presencia del Señor, doquiera se manifiesta, trae paz, gozo, libertad, serenidad con ella. El Señor inspira a sus siervos los mejores pensamientos, sentimientos y actitudes. Si un cristiano logra ser consciente de manera constante de la presencia de Dios, no habrá circunstancia que lo saque de sus casillas, ni habrá problemas que lo lleven a la desesperación, porque sabe en quién ha creído. Además sabe que el Señor lo acompaña, lo fortalece y le da la victoria constantemente. Cuando reverenciamos al Señor en nuestros corazones, siendo conscientes de su santidad y de su constante presencia con nosotros, esto se va a ver reflejado en nuestra actitud frente a cada desafío. Siempre vamos a reaccionar con paz, con sabiduría, con gozo, con equilibrio y, por supuesto, con santidad por su gracia. La constante presencia de Dios en nuestra vida nos ayuda a ver en toda persona una vida que puede ser perdonada, transformada y alcanzada por el Señor. La lección nos dice: Jesús nunca exhibió un solo tinte de orgullo o de superioridad. Veía en cada ser humano a alguien creado a imagen de Dios, pero caído en el pecado, y a quien había venido a salvar. Nadie estaba más allá de su amor. Ninguno había caído tan bajo que su gracia no podía alcanzarlo. Mostró respeto a todas las personas con las que entró en contacto y las trató con la dignidad que merecían. Influía en las personas para su reino porque creía en ellas. Sus vidas cambiaban en su presencia porque se preocupaba por ellas. Se elevaban para convertirse en lo que él creía que podían ser. Fin de la cita. El espíritu de profecía nos dice: Jesús empezó la obra de reforma, poniéndose en una relación de estrecha simpatía con la humanidad. Aunque manifestaba la mayor reverencia por la ley de Dios, reprendía la presuntuosa piedad de los fariseos y trataba de libertar a la gente de las reglas sin sentido que la ligaban. Procuraba quebrantar las barreras que separaban las diferentes clases de la sociedad, a fin de unir a los hombres como una sola familia. El deseado de todas las gentes, página 124.
capítulo llamado En las bodas de Caná, párrafo 26. Lección para el día domingo, 23 de agosto. Receptividad al Evangelio. Juan 4, 27 al 30 dice: En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Juan 4, 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. En el tiempo del Señor Jesús, los samaritanos se consideraban personas totalmente indignas de recibir la salvación, esto por parte de los judíos. Los judíos pensaban que los samaritanos eran apóstatas y enemigos de la verdad. Voy a presentarte varios puntos por los cuales los judíos odiaban a los samaritanos. Estos puntos entre otros muchos. Ojo, no son solamente estos puntos, hay muchos más, pero hemos tratado de resumir los puntos más importantes. Primer punto. Mientras los judíos estaban empeñados en reconstruir el templo en el tiempo de Nehemías y de Esdras, los samaritanos se les opusieron vigorosamente. Ver, por ejemplo, a Nehemías, capítulo 6, versos 1 al 14. En el monte Gerizim, los samaritanos construyeron un templo y afirmaban que era el verdadero lugar de adoración que Moisés había establecido, negando así la veracidad de la doctrina judía y del templo de Jerusalén. Tercero, los samaritanos recibían en su territorio a todos los judíos rebeldes y criminales que iban a delinquir en territorio judío, pero corrían a esconderse en Samaria, donde recibían refugio y protección. Esto, como es de esperarse, enfurecía a los judíos. Cuarto punto. Los samaritanos aceptaban como inspirados y autoritativos solamente los libros escritos por Moisés, pero rechazaban los profetas y todos los demás libros que hoy constituyen el Antiguo Testamento. Afirmaban y enseñaban que estos libros eran inventos y teorías judías que no tenían ninguna autoridad. Esto también le resultaba muy chocante a los judíos. Quinto punto. Los samaritanos creían en Jehová, pero mezclaban la verdad con el paganismo, enseñando así una mezcla abominable. También es necesario explicar con respecto a las mujeres. En el tiempo del Señor Jesucristo, las mujeres eran vistas como pertenencia de su padre o de su esposo, lo que quiere decir que la mujer dependía de su padre cuando no estaba casada y de su esposo cuando estaba casada. Para las mujeres no había estudio, solo estudiaban los varones. La mujer no podía escoger con quién se iba a casar, el padre elegía con quién se debía casar, la dama de la casa o la mujer de la casa. Muchos judíos daban gracias a Dios porque habían nacido varones y no mujeres. En las estadísticas, las mujeres no contaban. Por ejemplo, se abría una sinagoga cuando habían 10 varones, pero si habían 10 mujeres y un solo varón, la sinagoga no se abría. La mujer en este tiempo y cultura era mirada como un objeto. Era indecoroso que una mujer hablara en público con un rabino. Sin embargo, para el Señor, las almas valen más que las costumbres, los ritos y las creencias de los hombres. No le importó a nuestro Señor Jesucristo lo que los judíos pensaran de las mujeres y de los samaritanos.
Lo que para él era importante, era relevante, era salvar el alma de esta mujer y a través de ella salvar muchas almas en Samaria. El Señor Jesús pasaba por encima de los prejuicios y de las tradiciones humanas porque amaba a los pecadores y los quería salvar. Este es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Juan 4, 3 y 4 afirma que para el Señor era una necesidad pasar por Samaria. Para Él es una necesidad salvar a los pecadores. Para nuestro amado Salvador es una necesidad pasar por tu vida, pasar por tu casa, y por donde quiera que Él pasa, siempre cambia la historia. Pasó por Samaria y cambió la vida de la mujer samaritana para siempre. Pero no solamente esa vida, muchas otras vidas para gloria del Señor. Lo mismo debemos hacer nosotros. Debe ser para nosotros una necesidad ayudar a los demás, predicarles el Evangelio, mostrarles a Jesús. Y debemos tener la seguridad de que el Señor siempre pasa por nuestra vida para quedarse, porque nos ama. Es su necesidad salvarnos, ayudarnos, abrazarnos, acompañarnos, consolarnos y levantarnos. Alabado sea su nombre por siempre. Esto nos dice el espíritu de profecía. Constantemente necesitamos sabiduría para conocer cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Pero siempre estamos perfectamente seguros al hablar de la esperanza de la vida eterna. Y cuando el corazón está completamente ablandado y subyugado por el amor de Jesús, se hará la pregunta: Señor, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? El Evangelismo, páginas 183 y 184. Lección para el día lunes, 24 de agosto. Actitud correcta. La actitud hace referencia a una postura mental o emocional que una persona manifiesta ante ciertas circunstancias o personas. La actitud se muestra por la forma de mirar, por el ceño, por la sonrisa o por el tono de la voz, y también por los ademanes o los gestos. La lección nos dice: nuestras actitudes a menudo determinan nuestra capacidad de influir en los demás. Una actitud severa, crítica y hostil alejará a la gente de nosotros, e incluso si logramos testificar, nuestras palabras, sin importar cuán sinceras sean, son mucho menos propensas a ser recibidas. En contraste, una actitud positiva y el creer en los demás los atrae hacia nosotros, fomenta un vínculo de amistad. Jesús declaró este principio maravillosamente cuando dijo: «Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer». Juan 15:15. Los amigos se aceptan entre sí, a pesar de sus debilidades y errores, y comparten libremente sus alegrías y tristezas. Fin de la cita. La historia de la mujer cananea es muy importante. Muchos la toman para criticar a Jesús y mostrarlo como machista y racista, porque le dice que él no la puede ayudar, pues fue enviado solamente a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y también le dice que no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perrillos. Y esta frase cobra más significado cuando nos damos cuenta que los judíos a los gentiles, y especialmente a los cananeos y a los samaritanos, los llamaban perros, porque decían que éstos andaban buscando en la basura de Israel para comer basura. Esta era una forma horrible que tenían los judíos para tratar con los gentiles, especialmente cananeos y samaritanos. Si alguien lee este pasaje y no tiene una mente santificada, es obvio que sacará este pasaje de contexto y pensará que el Señor Jesucristo fue muy cruel con esta mujer. Sin embargo, esta historia nos muestra la gran sabiduría de Jesús y su capacidad para sacar lo mejor de cada persona.
Primero debemos saber que el Señor salió de los límites de la tierra de Israel, lo que quiere decir que de manera intencional se puso en el camino de esta mujer. Sabemos que el Padre Celestial le revelaba al Señor Jesucristo lo que debía hacer cada día y el Señor Jesucristo se ceñía a ese plan. De manera que podemos concluir que en la agenda del cielo este encuentro estaba pactado. Cristo lo sabía. Por lo tanto, podemos estar seguros de que el Señor la quería ayudar. Se puso en su camino. Segundo, aunque los discípulos le dijeron: Señor, despáchala, despídela, no dejes que nos siga persiguiendo. ¡Qué bochorno, Señor, qué vergüenza! Aún así, nuestro Señor Jesucristo no la trató con desprecio y con mano dura. Nunca, no lo hizo. Y lo sabemos porque la mujer se hubiera ido, pero si la mujer perseveró en su petición y soportó las duras miradas de los discípulos, es porque veía en los ojos del Señor Jesucristo un amor más fuerte que todo el desprecio que los presentes le estaban manifestando con su mala actitud. Tercero, el Señor Jesús, con su aparente negativa, le brindó a la mujer un espacio y momento para expresar el peso de su gran fe. Y por este escenario, los discípulos pudieron aprender grandes lecciones para su aprendizaje. Por ejemplo, que las bendiciones de Dios no eran solo para los judíos, que la familia de Dios no estaba limitada a la sangre literal judía, que la fe verdadera y real no era exclusiva de los descendientes de Abraham según la carne. Esta mujer era cananea, pero el Señor la elogió, diciéndole: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme a tu deseo». Estas lecciones son de gran valor, y la actitud del Señor Jesús nos muestra que muchas veces Él no responde al instante nuestra oración, pero la fe no se rinde, la fe persevera porque sabe en quién ha creído, y al final todo se hace según la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que la fe verdadera sea recompensada, como en el caso de la mujer cananea. Toda la prueba que la mujer cananea enfrentó valió la pena. Ella soportó la prueba porque pudo percibir en Cristo ese amor inagotable, ese amor profundo, y por eso se quedó hasta el final. En la mirada de Jesús no vio desprecio, vio amor, vio calidez, vio aceptación. Alabado sea el Señor. Su hija fue sanada en ese mismo instante. Su fe fue grandemente elogiada y su historia quedó registrada para la posteridad. Los discípulos fueron tan impresionados positivamente por lo que vieron ese día, que lo escribieron y lo relataron para nuestro beneficio. Puedes ver esta historia en Mateo 15, 21 al 28. El espíritu de profecía nos dice: Cristo conocía la situación de esta mujer. Él sabía que ella anhelaba verle y se colocó en su camino. Ayudándola en su aflicción, Él podía dar una representación viva de la lección que quería enseñar. Para esto había traído a sus discípulos. Deseaba que ellos viesen la ignorancia existente en las ciudades y aldeas cercanas a la tierra de Israel. El pueblo al cual había sido dada toda oportunidad de comprender la verdad no conocía las necesidades de aquellos que le rodeaban. No hacía ningún esfuerzo para ayudar a las almas que estaban en tinieblas. Recibió a esta representante de una raza despreciada como la habrían recibido los judíos. Con ello quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso así. El deseado de todas las gentes, página 366, capítulo llamado Barreras quebrantadas, párrafo 3. Lección para el día martes 25 de agosto. Presentar la verdad con amor. Segunda de Tesalonicenses 1, 1 al 4 dice: Pablo, Silvano y Timoteo,
A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La amistad debe ser limpia, amable, cortés, pero también debe ser intrépida, valiente, osada, cuando se trata de hablar de Jesús. No debemos aprovecharnos de la amistad para presentar la verdad, pero sí debemos aprovechar la amistad para testificar de Jesús y de la verdad. Aprovecharnos de la amistad es manipular a nuestros amigos y exigirles que nos escuchen. Esto es chocante y levanta muros de prejuicios y mala disposición. Pero aprovechar la amistad para presentar a Jesús es ser siempre amables, siempre corteses, siempre comprensivos, siempre bondadosos, pero estando atentos para ver claramente la oportunidad de presentar la verdad tal como es en el Señor Jesucristo a nuestros amigos, a nuestras amigas. Dios siempre nos ayuda levantando circunstancias y momentos especiales para que podamos testificar con respeto, con certeza, acerca de nuestra fe, a nuestras amistades. El espíritu de profecía nos dice: no necesitamos ir a tierras de paganos, ni aun dejar el estrecho círculo del hogar, si allí nos retiene el deber, a fin de trabajar por Cristo. Podemos hacerlo en el seno del hogar, en la iglesia, entre aquellos con quienes nos asociamos y con quienes negociamos. Nuestro Salvador pasó la mayor parte de su vida terrenal trabajando pacientemente en la carpintería de Nazaret. Los ángeles ministradores acompañaban al Señor de la vida mientras caminaba con campesinos y labradores, desconocido y sin honores. Estaba cumpliendo su misión tan fielmente mientras trabajaba en su humilde oficio, como cuando sanaba a los enfermos y andaba sobre las olas tempestuosas del mar de Galilea. Así también nosotros, en los deberes más humildes y en las posiciones más bajas de la vida, podemos andar y trabajar con Jesús. El camino a Cristo, página 81 y 82. Lo puedes encontrar en el capítulo 9, titulado El gozo de la colaboración, párrafo 17. Lección para el día miércoles, 26 de agosto. El fundamento de la aceptación. Romanos 15:7 dice: Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Efesios 4:32 dice: Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Piensa en esa persona que te cae mal. Ni siquiera sabes bien el por qué te choca su forma de ser. Ahora piensa en esto. ¿Crees que Jesús ama a esa persona? ¿Crees que esa persona necesita ser amada y recibida por ti? ¿No crees que también tienes cosas o tenemos cosas que hieren y ofenden el corazón de Dios? Pero, ¿te aceptó el Señor o te rechazó? Dios nos acepta tal cual como somos, porque nos ama con amor incondicional. Pero su aceptación y su amor no nos deja como somos, nos deja restaurados a su imagen y semejanza, creciendo siempre en su carácter. El Señor transforma a las personas que recibe, pero no les pide como condición que antes de ser recibidas por Él tengan que cambiar. Él los recibe o Él nos recibe tal como somos. ¿Qué tal que el Señor nos dijera: primero, para poder recibirte, debes de cambiar tu impaciencia, debes de cambiar tu mal genio,
tienes que perdonar porque si no entonces no te puedo recibir. No, hermanos, Él nos recibe así con esas cargas, pero cuando nos recibe, quita las cargas, quita el mal temperamento, o por lo menos nos ayuda a vencerlo diariamente. De manera, mis hermanos y mis hermanas, que el Señor quiere que sepamos que así como Él nos ha recibido en su amor y sin condiciones, nosotros debemos hacerlo con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestras amistades, con nuestros vecinos. Recibirlos como son, en el nombre del Señor. Si Dios nos ha amado así, dice el apóstol Juan, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros, de esta misma manera. El fundamento de la aceptación a los demás es que Dios nos ha aceptado. Debemos, por su gracia, hacer lo mismo. Esperar en sus promesas, en su gran poder, en su gran amor, y ver su gloria transformando las vidas de las personas, como también ha transformado la nuestra. La lección nos dice, en estos dos pasajes, el apóstol Pablo presenta los principios subyacentes a nuestra aceptación el uno del otro. Debido a que Cristo nos ha perdonado y aceptado a cada uno de nosotros, ¿podemos negarnos a perdonar y a aceptarnos unos a otros? De hecho, es precisamente debido a que Jesús nos recibió que podemos recibirnos unos a otros, incluso a pesar de los defectos del otro. Piensa bien sobre lo que esto significa. Piensa en ti mismo y en algunas de las cosas que has hecho y con las que aún podrías estar luchando. Y aún así, por fe, eres aceptado en Cristo, quien sabe todas las cosas de las que otros podrían no saber nada de nosotros. Sí, Él sabe todo eso, y sin embargo, te acepta de todos modos, no por tu propia bondad, sino por la suya. ¿Cuál entonces debiera ser tu actitud hacia los demás? Fin de la cita de la lección. El espíritu de profecía nos comparte lo siguiente. A pesar de la condición corrupta en que se encuentra la sociedad de hoy, en ella hay almas capaces de cosas mejores, almas representadas por Cristo bajo el símbolo de la perla perdida. Cristo lo dio todo con el fin de buscar y salvar todo lo que se había perdido y rescatar la perla que había valorado a un precio infinito. ¿Qué estamos listos a hacer a fin de colaborar con Él en esta tarea? ¿Qué sacrificio estamos dispuestos a realizar? Cuando consideramos que Cristo murió por los impíos, cuando eran todavía pecadores, podemos comprender cuán dispuesto y aún ansioso está para bendecirnos, de modo que nosotros también podamos ser una bendición para otros. Matutina Exaltada Jesús, página 347. Es la matutina del 5 de diciembre, titulada Somos capaces de cosas mejores. Los dos últimos párrafos. Lección para el día jueves, 27 de agosto. Verdad presentada con amor. Segunda de Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tito 3:4-5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es imposible presentar la verdad sin amor. Quien presenta la verdad sin amor, presenta una verdad distorsionada. Es también imposible presentar el amor sin la verdad, porque la verdad y el amor siempre están unidos. No se pueden separar. La verdad sin amor es falsa, y el amor sin verdad es mentira. La lección nos dice, Jesús no dejó de presentar la verdad por amor,
porque eso no hubiera sido amor. El amor siempre busca lo mejor para el otro. No hay conflicto entre el amor y la verdad. La verdad presentada con humildad y amabilidad es una declaración de amor. Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Juan 14:6. Jesús es el único camino de salvación. Hechos 4:12. Su gracia nos salva para que podamos conocer su verdad y vivir su vida. La verdad sin amor conduce al legalismo sofocante, que estrangula la vida espiritual. El así llamado amor sin verdad conduce a un sentimentalismo tolerante sin sustancia, dejando a un individuo a la deriva en un mar de incertidumbre. La verdad presentada con amor conduce a una auténtica experiencia cristiana que proporciona dirección, propósito y certeza claros. Fin de la cita de la lección. La verdad, hermanos y hermanas, debe ser presentada por hombres y mujeres que sean verdaderos hijos de Dios. La verdad, en labios no santificados, queda mancillada por el mal testimonio de quien la presenta. A los que presentan la verdad, pero que no han sido transformados por el Señor, la Biblia los llama hacedores de maldad. Ver Mateo 7, 21 al 23. Una persona que ha recibido al Señor como Salvador y vive para Él, presenta la verdad con el amor del cielo. Es un instrumento poderoso y eficaz para presentar el Evangelio. El espíritu de profecía nos dice: no debiera haber debilidad en el ministerio. El mensaje de verdad que proclamamos es todopoderoso, pero muchos predicadores no dedican su mente a la tarea de estudiar las cosas profundas de Dios. Si los tales quieren tener poder en su servicio y obtener una experiencia que los habilite para ayudar a otros, deben vencer sus insolentes hábitos de pensar. Pongan los predicadores todo su corazón en la tarea de escudriñar las Escrituras, y les llegará un nuevo poder. Un elemento divino se une al esfuerzo humano cuando el alma se eleva hacia Dios. Y el anhelante corazón puede decir: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Los trabajadores que quieran trabajar eficazmente para la salvación de las almas deberán ser estudiosos de la Biblia y hombres de oración. Es un pecado ser negligentes en cuanto al estudio de la palabra mientras se intenta enseñarla a otros. Al hacer de la palabra de Dios una constante compañera suya, el obrero obtiene más capacidad para trabajar. Al adelantar continuamente en conocimiento, viene a ser más capaz de representar a Cristo, queda fortalecido en fe y puede presentar a los incrédulos una prueba de la plenitud de la gracia y el amor que hay en Cristo. Su mente es un alfolí, del cual puede sacar para suplir las necesidades de los demás. Por la obra del Espíritu Santo, la verdad se graba en su mente, y aquellos a quienes comunica Él la verdad, y de los cuales deberá dar cuenta un día, quedan bendecidos en gran medida. Aquel que de esta manera obtiene una preparación para el ministerio, tiene derecho a la recompensa prometida a aquellos que atraen a muchos a la justicia. Párrafos 2, 3 y 4, Libro Obreros Evangélicos, capítulo llamado Necesidad del estudio de la Biblia para la eficiencia. Lección para el día viernes, 28 de agosto, para estudiar y meditar. Cualquier ser humano que necesita nuestra simpatía y nuestros buenos servicios es nuestro prójimo. Los dolientes e indigentes de todas clases son nuestros prójimos, y cuando llegamos a conocer sus necesidades, es nuestro deber aliviarlas en cuanto sea posible. Testimonios, tomo 4, página 226 y 227. Quien ama a Dios
no solo amará a sus prójimos, sino considerará con tierna compasión a las criaturas que Dios hizo. Cuando el Espíritu de Dios está en el hombre, lo conduce a aliviar el dolor en vez de producirlo. Luego de exponer la indiferencia y el desprecio del sacerdote y del levita hacia su conciudadano, Jesús presentó al buen samaritano. Viajaba por ese camino, y cuando vio al sufriente, tuvo compasión de él, porque era un hacedor de la ley. Este fue un incidente real, y todos sabían que había ocurrido exactamente de ese modo. Cristo preguntó cuál de los viajeros había sido el prójimo del que había caído en manos de los ladrones. El samaritano, miembro de un pueblo despreciado, cuidó a su hermano sufriente y no pasó de largo. Trató a su prójimo como deseaba ser tratado en condiciones semejantes. Mediante esa parábola se estableció para siempre el deber del hombre para con su vecino. Debemos atender todo caso de sufrimiento y considerarnos como los agentes de Dios para aliviar a los necesitados hasta el máximo de nuestras posibilidades. Hemos de ser obreros junto con Dios. Hay quienes manifiestan gran afecto a sus familiares, a sus amigos y favoritos, pero no son considerados y bondadosos con los que necesitan tierna simpatía, los que necesitan bondad y amor. Acércate a tus vecinos, uno por uno, hasta que sus corazones sean entibiados por tu interés y amor abnegados. Simpatiza con ellos, ora por ellos, busca oportunidades para hacerles bien, y en cuanto puedas, reúne a algunos para abrir la palabra de Dios ante sus mentes entenebrecidas. Vela como quien ha de rendir cuentas de las almas de los hombres, y aprovecha los privilegios que Dios te da de trabajar con Él en su viña. Matutina Reflejemos a Jesús, del 3 de agosto, bajo el título ¿Quién es mi prójimo? Gracias, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, por quedarse hasta el final de este mensaje. El Señor es bueno al hablarnos tan directamente, al alimentarnos con su santa palabra. Vamos a orar para terminar clamando al Señor, intercediendo al Señor por tantas personas que están a nuestro lado y que todavía no han visto a Jesús en nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos convierta en sus instrumentos de amor. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, tu nombre sea glorificado desde ahora y para siempre. Gracias, oh Rey del cielo, porque siempre piensas en nosotros. Gracias, oh Señor, porque nos amaste aún siendo pecadores. Gracias porque enviaste a este mundo a tu Hijo amado, para que entregara su vida, su sangre, por nosotros, y de esta manera consumar eterna salvación. Gracias, Señor, porque nos alimentas con tu palabra, con tu maná del cielo. Gracias, Padre, porque nos perdonas tantas veces que hemos fallado, pero nos ayudas a no seguir fallando. Nos permites vivir de triunfo en triunfo y no de derrota en derrota. Clamamos, Padre Celestial, para que nos conviertas en instrumentos vivos, en palabras vivas, que reflejen al mundo tu carácter, tu luz, tu misericordia. Que las personas que nos rodean puedan ver en cada uno de nosotros un testigo fiel de tu palabra. Gracias, Señor, porque estás bendiciendo nuestra familia, porque nuestros hijos están creciendo con tu temor en sus mentes y sus corazones, un temor no de miedo, sino de reverencia, de profundo amor y profundo respeto por tu santa ley. Oramos por los hijos que están lejos de ti, para que los atraigas con tus cuerdas de amor y los salves en tu gran misericordia. Señor, anhelamos estar con nuestra familia completa en tu patria celestial. Ayúdanos a estar allí. Oramos también por cada enfermo
Oramos también por cada hermano o hermana que está padeciendo alguna enfermedad, para que los sanes conforme a tu voluntad y tu gran amor. Oramos, Señor, por los que trabajan en los hospitales, por los doctores, por las enfermeras, por los que hacen el aseo, para que los cubras con tu sangre, con tu protección, y los fortalezcas para seguir sirviendo a tantas vidas. Oramos, Señor, por los que están tristes, por los que están solos, por los que se sienten despreciados. Consuélalos, fortalécelos, levántalos de esa condición. Ayúdalos a saber que no son despreciados por ti, y si tú los recibes, tienen muchas más razones para estar felices que para estar tristes. Gracias, oh Dios, por amarnos tanto, por cuidarnos, por abrazarnos, por proveernos todo lo que necesitamos para ser salvos, pero también todo lo que necesitamos para ser sustentados en este mundo. En tus manos pongo a cada hermano y hermana que hizo esta oración conmigo y a los que no también, para que tu nombre sea glorificado en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mi hermano, mi hermana, si este mensaje te ha bendecido, ha tocado tu corazón, ha edificado tu vida, te invitamos a darle me gusta, te invitamos a compartirlo, te invitamos a escribir un comentario aquí en la caja de comentarios y a suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Maranata, Cristo viene pronto.